Los insultos en árabe de un millonario le salieron fatal cuando descubrió que su estúpida camarera hablaba 5 idiomas y tenía títulos de la Universidad de Columbia. Ahmed Hassan pensó que podía burlarse de Sara en árabe en un restaurante de lujo de Manhattan, llamándola poco inteligente y pobre mientras ella le atendía con profesionalidad. Su cruel comentario sobre su ropa barata y su evidente falta de educación fue pronunciado con la petulante confianza de quien asumía que los empleados del servicio estaban por debajo de su nivel intelectual. Entonces Sara respondió en un árabe impecable, revelando su título en lingüística y sus credenciales de la Facultad de Derecho, antes de desmantelar su imagen delante de todo el restaurante, mientras los teléfonos grababan cada devastadora palabra para que millones de personas la presenciaran. Ahmed Hassan se ajustó su Rolex de $50.000 mientras observaba con evidente desdén el exclusivo restaurante de Manhattan. Su traje Armani, perfectamente entallado, y sus gemelos chapados en oro lo identificaban como el tipo de cliente adinerado que esperaba atención inmediata y un servicio impecable de establecimientos dirigidos a la élite neoyorquina. Más vale que este lugar esté a la altura de su reputación, murmuró a su socio Marcus Thompson, un magnate inmobiliario que le había recomendado Le Jardin para su importante negociación de fusión que podría transformar el mercado inmobiliario de lujo de Manhattan. No tengo tiempo para personal incompetente ni cocina mediocre cuando estamos discutiendo una adquisición de $2.000 millones que requiere absoluta discreción y profesionalismo. Su voz denotaba la arrogancia de quien ha heredado la riqueza en lugar de ganarla, hablando lo suficientemente alto como para que los comensales cercanos oyeran sus quejas sobre un servicio que ni siquiera había empezado. La anfitriona, una joven rubia llamada Sara, se acercó a su mesa con la sonrisa practicada que los restaurantes caros acostumbraban a mantener a su personal, incluso al tratar con clientes evidentemente difíciles que consideraban a los camareros indignos de su consideración. «Buenas noches, caballeros, bienvenidos a Le Jardin», dijo Sara con profesionalidad. «Me llamo Sara y esta noche los atenderé. Les ofrezco algo para empezar mientras revisan nuestro menú». La respuesta de Ahmed transformaría una cena común y corriente en un momento viral en redes sociales que expondría su personalidad a millones de espectadores de todo el mundo. «Escucha atentamente, niña», dijo Ahmed en árabe, asumiendo que la joven camarera no podía entender su lengua materna. «Esta chica parece muy estúpida y no creo que pueda manejar nuestro complejo orden». Su cruel evaluación fue pronunciada con una sonrisa que sugería que disfrutaba insultando a alguien que no podía defenderse de su ventaja lingüística. Ahmed continuó su ataque verbal en árabe, adquiriendo mayor audacia al asumir que la sonrisa cortés de Sara indicaba ignorancia en lugar de moderación profesional ante una evidente falta de respeto que ella prefería no reconocer de inmediato. «Mire esta ropa barata, obviamente es de una familia pobre y ni siquiera puede permitirse ropa decente para trabajar en un lugar como este», dijo Ahmed cada vez con más volumen y desprecio, con palabras diseñadas para humillar a alguien a quien consideraba incapaz de responder a su ataque. «Apuesto a que no terminó el instituto y trabaja aquí porque no puede hacer otra cosa en la vida», continuó, con la voz impregnada de ese tipo de prejuicio clasista que asumía que los empleados de servicio eran inherentemente inferiores a los clientes adinerados que podían permitirse cenas caras. Sara mantuvo su compostura profesional durante todo el ataque verbal. Su formación como camarera le exigía brindar un servicio excelente independientemente del comportamiento del cliente, pero sus ojos reflejaban una creciente ira al asumir que no podía entender cada palabra de su cruel comentario. «¿Quiere que le explique nuestra selección de vinos en árabe, señor?», Sara preguntó en un árabe perfecto y sin acento que hizo que la cara de Ahmed se sonrojara de vergüenza y sorpresa. «¿O prefieres que te traduzca el menú para que puedas entender mejor tus opciones?» «¿O prefieres que te traduzca el menú para que puedas entender mejor tus opciones?» La fluida respuesta en árabe clásico que excedió las propias habilidades lingüísticas de Ahmed creó un momento de silencio atónito en la mesa cuando se dio cuenta de que cada palabra insultante que había dicho había sido perfectamente entendida por alguien que la había asumido que estaba por debajo de su nivel intelectual. «Quizás también te gustaría saber que me gradué summa cum laude de la Universidad de Columbia con títulos en Relaciones Internacionales y Estudios de Oriente Medio», continuó Sara en inglés, su voz tranquila pero con un tono que sugería que estaba lejos de terminar de abordar su comportamiento, «y hablo 5 idiomas con fluidez, incluido el dialecto árabe de tu región natal, el Líbano,
Que tu acento deja bastante claro a pesar de tus intentos de sonar más sofisticado que tu verdadero origen. La revelación de las credenciales educativas y las habilidades lingüísticas de Sara transformó la dinámica de poder en la mesa cuando Ahmed se dio cuenta de que había juzgado catastróficamente mal a alguien cuyas capacidades intelectuales superaban con creces las suyas a pesar de su riqueza y estatus social. La revelación de las credenciales académicas y las habilidades lingüísticas de Sara transformó la dinámica de poder en la mesa cuando Ahmed se dio cuenta de que había juzgado catastróficamente mal a alguien cuyas capacidades intelectuales superaban con creces las suyas, a pesar de su riqueza y estatus social. Yo no quise decir, balbuceó Ahmed, y su arrogancia habitual dio paso al pánico al comprender que sus crueles comentarios habían sido comprendidos por alguien con el conocimiento y la posición necesarios para exponer su comportamiento a consecuencias inesperadas. Déjame detenerte ahora mismo, interrumpió Sara con la autoridad de quien claramente había tratado con clientes con derecho a todo, porque tu suposición de que no podía entender tu idioma te permitió revelar exactamente quién eres como persona, y ahora todos en este restaurante conocen tu carácter. Su respuesta fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de las mesas cercanas, donde otros comensales habían empezado a notar el alboroto y escuchaban con evidente interés el enfrentamiento que se desarrollaba entre el cliente adinerado y la aparentemente joven camarera. Diste por sentado que, por trabajar en el sector de la hostelería, debo ser inculta, pobre y estúpida, continuó Sara, y su voz se oyó por todo el restaurante mientras más clientes se giraban para observar el drama. Pero tu verdadero problema no es que hayas juzgado mal mis orígenes, sino que pensaste que esas características harían aceptable insultar y deshumanizar a otra persona. La dimensión moral de su respuesta elevó la confrontación más allá de un simple malentendido lingüístico para abordar la ética fundamental de cómo Ahmed trataba a las personas que consideraba inferiores a su estatus social. Tu riqueza puede comprarte ropa cara y acceso a restaurantes exclusivos, dijo Sara con una precisión devastadora, pero claramente no te ha permitido adquirir la decencia humana básica ni la educación que enseña respeto por los demás, independientemente de sus circunstancias. La reprimenda filosófica golpeó la esencia del sentimiento de superioridad de Ahmed, cuestionando no solo su comportamiento, sino también la cosmovisión que le había permitido ser cruel con alguien que él suponía incapaz de defenderse. Ahora, ¿preferirías pedir la cena y comportarte como un ser humano civilizado, o preferirías irte y buscar un restaurante donde el personal no te entienda cuando reveles tu verdadero carácter a través de una crueldad casual? El rostro de Marcus Thompson mostró una evidente vergüenza al darse cuenta de que su socio había creado una pesadilla de relaciones públicas que podría dañar tanto su reputación como las conversaciones de fusión que planeaban mantener durante su cena. Ahmed, quizás deberíamos, comenzó Marcus, intentando calmar una situación que claramente se les escapaba de las manos mientras otros clientes del restaurante grababan la confrontación con sus teléfonos, asegurándose de que el comportamiento de Ahmed quedara grabado para la posteridad en redes sociales. Ni se te ocurra, dijo Sara, dirigiéndose directamente a Marcus. Tu amigo acaba de pasar 5 minutos insultando mi inteligencia, la situación económica de mi familia y mi valía como ser humano, todo porque asumió que no entendía su lenguaje. Este no es un malentendido que se pueda solucionar con lenguaje diplomático o generosas propinas. Su negativa a aceptar una solución fácil reflejaba que comprendía que el comportamiento de Ahmed representaba defectos de carácter más profundos que requerían una verdadera rendición de cuentas, en lugar de disculpas superficiales motivadas por la vergüenza social. El hecho de que te quedaras ahí sentado sin decir nada mientras él me insultaba me dice exactamente qué clase de persona eres, continuó Sara, porque la complicidad con la crueldad es tan reveladora como la crueldad misma. La ampliación de sus críticas para incluir a Marcus creó presión adicional, ya que ambos hombres se dieron cuenta de que se enfrentaban a alguien que no se dejaría intimidar por su riqueza o estatus social para aceptar un comportamiento que violaba la dignidad humana básica. Trabajo en este restaurante por elección, no por necesidad, explicó Sara al creciente público de comensales interesados, porque creo que el trabajo honesto tiene valor independientemente del sector, y porque interactuar con personas de diferentes orígenes enseña lecciones sobre la naturaleza humana que no se pueden aprender en salas de juntas ni en clubes de campo. Su defensa del trabajo de servicio desafió las suposiciones elitistas, a la vez que estableció su autoridad moral para criticar a los clientes que trataban a los camareros como seres humanos inferiores.
Pero también tengo otras opciones y decido seguirlas, añadió Sara con una sonrisa que sugería que estaba a punto de revelar información que avergonzaría aún más a los hombres que la habían subestimado, incluyendo la licenciatura en Derecho que estoy terminando en la Universidad de Nueva York y la oferta de trabajo que tengo de la Fiscalía, donde procesaré delitos de cuello blanco cometidos precisamente por el tipo de personas que creen que su dinero les da derecho a tratar a los demás con desprecio. Los vídeos de teléfonos inteligentes que capturaron el desmantelamiento multilingüe de la arrogancia de Ahmed por parte de Sara comenzaron a aparecer en redes sociales a los pocos minutos del enfrentamiento. Los clientes del restaurante subieron las imágenes a TikTok, Instagram y Twitter con hashtags que pronto se convertirían en tendencia mundial. Esta camarera acaba de destrozar a un millonario que creía no entender árabe, decía un tuit viral que acompañaba a un vídeo que mostraba la perfecta respuesta lingüística de Sara a los insultos de Ahmed, y su respuesta es absolutamente salvaje. Los vídeos se difundieron rápidamente a través de algoritmos de redes sociales que priorizaban el contenido dramático, llegando a millones de espectadores que compartieron los vídeos con comentarios que elogiaban la inteligencia de Sara y criticaban el comportamiento de Ahmed. No todos los héroes llevan capa, publicó otro usuario con emojis de risa y llanto. Esta mujer acaba de dar una lección magistral sobre cómo tratar con ricos con derecho a todo que piensan que los trabajadores del sector servicios son inferiores a ellos. La naturaleza viral del contenido aseguró que la humillación de Ahmed se extendiera mucho más allá del restaurante, incluyendo la exposición global de su carácter y valores ante un público que no olvidaría fácilmente sus crueles suposiciones y su espectacular contraataque. En cuestión de horas, la etiqueta almohadilla Arabic Waitress, camarera árabe, se convirtió en tendencia en múltiples plataformas, con millones de usuarios compartiendo sus propias historias de ser subestimados por su apariencia, ocupación o antecedentes. Por eso nunca se debe asumir el nivel educativo de alguien basándose en su trabajo, comentó una profesora que compartió su propia experiencia de ser despedida por estudiantes que descubrieron su origen obrero. La inteligencia y el valor no se determinan por la situación económica ni la elección de carrera. La conversación más amplia que surgió del momento viral de Sara abordó problemas sistémicos de clasismo, prejuicios lingüísticos y la tendencia a deshumanizar a los trabajadores del sector servicios, que se extendieron mucho más allá de la noche vergonzosa de un hombre adinerado. Como alguien que habla 4 idiomas, he visto esta misma situación innumerables veces, escribió una azafata cuyo comentario recibió miles de me gusta. Pasajeros con derecho a todo que asumen que no entiendo sus insultos, solo para descubrir que la educación y la capacidad lingüística no son exclusivas de los billetes de primera clase. La respuesta colectiva a la humillación de Ahmed creó un momento cultural que celebró el logro intelectual a la vez que condenó el prejuicio que asumía que la inteligencia estaba relacionada con el estatus económico o la posición social. La respuesta de la gerencia del restaurante al incidente viral demostró cómo la exposición en redes sociales podía obligar a las empresas a posicionarse públicamente sobre cuestiones de comportamiento del cliente y dignidad de los empleados, protegiendo su reputación y apoyando al personal que sufría acoso. Le Jardin respalda firmemente a nuestra empleada Sara Thompson y condena el lenguaje y el comportamiento discriminatorios de la clienta en cuestión, decía el comunicado oficial publicado en las redes sociales del restaurante. Nos enorgullecemos de emplear a personas de inteligencia y carácter excepcionales, y no toleraremos el acoso de nuestro personal por parte de clientes que confunden riqueza con valor. El apoyo público a Sara reflejó el reconocimiento por parte de la gerencia de que defender a los empleados de clientes abusivos se había convertido en un imperativo moral y una necesidad empresarial en una era donde los vídeos virales podían dañar la reputación de forma permanente. La señora Thompson representa lo mejor de nuestros valores y demuestra a diario que la excelencia en el servicio proviene de la inteligencia, la educación y la genuina preocupación por los demás, continuaba el comunicado, cualidades que no se pueden comprar con dinero ni demostrar con ropa y accesorios caros. El contraste entre el carácter de Sara y el comportamiento de Ahmed se destacó en términos que elevaban el trabajo de servicio, a la vez que condenaban las actitudes de privilegio que trataban a los empleados del restaurante como seres humanos inferiores. Hemos expulsado permanentemente a las personas involucradas en este incidente de nuestro establecimiento, concluyó la gerencia, y alentamos a todos los negocios a reconocer que crear entornos seguros y respetuosos para los empleados no es solo una buena política, sino una cuestión de decencia humana fundamental.
La decisiva acción tomada por la gerencia del restaurante envió un mensaje tanto a empleados como a clientes de que el acoso no sería tolerado, independientemente de la situación económica de los involucrados, estableciendo límites claros sobre el comportamiento aceptable en su establecimiento. La declaración se viralizó de forma independiente, y los dueños y gerentes de negocios la compartieron como un ejemplo de cómo responder adecuadamente cuando los empleados sufrían discriminación o abuso por parte de clientes que creían que su dinero les daba derecho a tratar mal a los demás. La respuesta institucional a la situación de Sara sentó un precedente sobre cómo las empresas podían apoyar a los empleados manteniendo estándares profesionales que respetaban la dignidad humana, independientemente de las jerarquías sociales o económicas. Las implicaciones legales de la humillación pública de Ahmed comenzaron a surgir cuando abogados laborales y defensores de los derechos civiles destacaron cómo su comportamiento podía constituir acoso laboral y crear entornos laborales hostiles que violaban numerosas regulaciones estatales y federales. Lo que hizo este cliente representa un acoso típico basado en su origen nacional, situación económica y formación académica percibidos, explicó la abogada Jennifer Martínez durante una entrevista televisiva sobre el incidente viral. Y su suposición de que el empleado no entendía su idioma no lo protege de las consecuencias legales de sus declaraciones discriminatorias. El análisis brindó valor educativo a los espectadores, al tiempo que destacó cómo el prejuicio casual podía tener graves ramificaciones legales cuando ocurría en entornos laborales donde los empleados tenían derecho a la dignidad y el respeto. El hecho de que atacara específicamente su inteligencia, antecedentes familiares y valía personal crea un patrón de acoso que va más allá de la simple grosería y se adentra en un ámbito que la legislación laboral reconoce como generador de entornos laborales hostiles, continuó Martínez. Y las empresas tienen la obligación legal de proteger a los empleados de este tipo de trato, independientemente de quién lo ejerza. El comentario del experto ayudó al público a comprender que la situación de Sara representaba protecciones legales más amplias para los trabajadores que enfrentaban discriminación o acoso por parte de clientes, empleadores o colegas que creían que su estatus económico o social los eximía de responsabilidad. La documentación de incidentes de acoso en redes sociales cobra cada vez más importancia en el derecho laboral, señaló Martínez, ya que las pruebas en vídeo impiden que los acosadores nieguen su comportamiento o aleguen que sus declaraciones fueron malinterpretadas o sacadas de contexto. Esta observación reflejó cómo la tecnología estaba cambiando el panorama de la protección laboral al proporcionar pruebas concretas de acoso que antes eran difíciles de probar en procedimientos legales. Este caso probablemente se convertirá en una herramienta de enseñanza para abogados laborales y profesionales de recursos humanos, concluyó Martínez, porque ilustra a la perfección cómo las suposiciones sobre los antecedentes de una persona pueden llevar a un comportamiento que viola tanto las normas legales como la decencia humana básica. El valor educativo de la experiencia de Sara trascendió el entretenimiento para ofrecer ejemplos reales de cómo funcionaba el acoso y cómo podía abordarse mediante medidas de responsabilidad legal y social. Las instituciones educativas mencionadas en la respuesta de Sara al acoso de Ahmed la presentaron rápidamente como un ejemplo de su compromiso con la formación de graduados capaces de sobresalir en cualquier entorno profesional, manteniendo la dignidad y la valentía moral. Estamos sumamente orgullosos de Sara Thompson, quien ejemplifica la excelencia intelectual y el liderazgo ético que definen a los graduados de la Universidad de Columbia, se leía en un comunicado de su alma mater, compartido en sus redes sociales con fotos de Sara recibiendo honores académicos. Su respuesta a la discriminación demuestra el tipo de pensamiento crítico, competencia cultural y valentía moral que nuestros programas están diseñados para desarrollar en estudiantes que se convertirán en líderes en sus campos de estudio. El respaldo institucional elevó el momento viral de Sara a un ejemplo de éxito educativo, al tiempo que condenaba el prejuicio que había enfrentado por parte de alguien que confundía riqueza con sabiduría. Las habilidades multilingües y la comprensión intercultural de la señora Thompson representan exactamente la perspectiva global que los líderes modernos necesitan para desenvolverse en nuestro mundo interconectado, continuaba el comunicado, y su dignidad frente al acoso demuestra un carácter que no se puede enseñar, pero que puede inspirarse mediante la exposición a diversas ideas y un riguroso desafío intelectual. El reconocimiento académico transformó la confrontación de Sara en el restaurante en una lección sobre el valor de la educación liberal y la competencia cultural para formar ciudadanos capaces de responder a los prejuicios con conocimiento en lugar de ira.
Animamos a todos nuestros graduados a seguir el ejemplo de Sara y usar su educación para defender la dignidad y promover la comprensión, concluyó la universidad, porque el verdadero liderazgo significa defender a quienes enfrentan discriminación, demostrando al mismo tiempo que la inteligencia y el valor existen en toda profesión y situación social. El enfoque educativo de la historia de Sara resonó con el público, que interpretó su respuesta como una validación de sus logros académicos y una prueba de que la educación proporciona herramientas para enfrentar la ignorancia y los prejuicios en situaciones reales. El orgullo institucional por el desempeño de Sara generó una presión adicional sobre Ahmed, al tiempo que celebraba el tipo de desarrollo del carácter que la educación superior debía fomentar en los estudiantes que se convertirían en los líderes del mañana. El contraste entre la respuesta educada de Sara y las suposiciones ignorantes de Ahmed puso de relieve la diferencia entre la verdadera sofisticación y la mera acumulación de riqueza. Las consecuencias empresariales de la humillación viral de Ahmed comenzaron a manifestarse en cuestión de días, cuando los clientes, socios e inversores de su empresa descubrieron su imagen a través de la exposición en redes sociales, que reveló un comportamiento incompatible con la imagen profesional que había cultivado a lo largo de su carrera. La vinculación de Hassan Development Group con conductas discriminatorias y acoso a trabajadores del sector servicios plantea serias dudas sobre la cultura y los estándares éticos de la empresa, escribió un destacado periodista inmobiliario cuyo artículo de investigación provocó un análisis más profundo de las prácticas comerciales y la conducta personal de Ahmed. La atención mediática obligó a la empresa de Ahmed a aplicar medidas de control de daños, intentando distanciarse de su comportamiento personal mientras gestionaban las relaciones con los clientes, amenazadas por la vinculación con el incidente de acoso viral. Varios clientes importantes ya han rescindido contratos con Hassan Development alegando problemas de reputación, continuaba el artículo, y fuentes internas de la empresa sugieren que el comportamiento de Ahmed Hassan ha generado debates internos sobre cambios de liderazgo que podrían transformar el futuro de la organización. Las implicaciones financieras de la exposición en redes sociales demostraron cómo la conducta personal podía tener consecuencias profesionales devastadoras en un mundo interconectado donde los defectos de carácter podían volverse de dominio público en cuestión de horas. Las negociaciones de fusión con Thomson Real Estate se han suspendido indefinidamente, informaron los medios de comunicación empresariales que siguieron el impacto de la noticia en las relaciones corporativas de Hassan. Fuentes indican que la firma de Marcus Thompson no puede continuar con asociaciones que puedan asociarlas con comportamientos discriminatorios grabados en vídeo. La revelación de que el acoso a Ahmed le había costado una oportunidad de negocio de $2.000 millones proporcionó evidencia concreta de cómo los momentos virales pueden transformar la vergüenza personal en una catástrofe financiera que pone fin a su carrera. El precio de las acciones de Hassan Development ha caído un 15% desde el incidente del restaurante, señalaron los analistas financieros, lo que refleja la preocupación de los inversores sobre la estabilidad del liderazgo y las posibles responsabilidades legales asociadas con el comportamiento público del director ejecutivo. La respuesta del mercado a la exposición de la personalidad de Ahmed puso de relieve cómo la rendición de cuentas en las redes sociales podría tener consecuencias económicas inmediatas para las personas cuyo comportamiento violara los estándares contemporáneos de conducta profesional y decencia humana. La velocidad con la que el imperio empresarial de Ahmed comenzó a desmoronarse demostró el poder de las redes sociales para imponer normas sociales mediante una presión económica que los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas no podían igualar. Las relaciones personales que Ahmed había cultivado en los círculos sociales adinerados de Nueva York comenzaron a deteriorarse a medida que amigos y socios se distanciaban de alguien cuyo comportamiento se había convertido en sinónimo de crueldad autoritaria e insensibilidad cultural. No puedo asociarme con alguien que trata a la gente de esa manera, explicó la socialité Patricia Windsor durante una gala benéfica donde la ausencia de Ahmed fue notada por varios asistentes. Mi reputación y mis causas son demasiado importantes como para arriesgarme a que me asocien con ese tipo de personaje. El ostracismo social que siguió a su humillación viral demostró cómo la exposición digital podía perturbar las redes de élite que antes protegían a las personas adineradas de las consecuencias de su comportamiento privado. El club de campo está revisando su membresía, susurró otro miembro durante el mismo evento, porque varias familias se han quejado de que no quieren que sus hijos estén expuestos a alguien que modela ese tipo de trato hacia los trabajadores de servicios.
La respuesta institucional al comportamiento de Ahmed reflejó cómo los incidentes virales podían impulsar a las organizaciones a imponer estándares de conducta que iban más allá de los requisitos financieros para la membresía o la participación. Su labor en la fundación ha sido cancelada discretamente, señaló un organizador benéfico que prefirió no ser identificado, porque los donantes no quieren que sus contribuciones se asocien con alguien que se hizo famoso por humillar a una camarera basándose en prejuicios sobre su educación y valía. Las consecuencias filantrópicas del comportamiento de Ahmed demostraron cómo la exposición en redes sociales podía contaminar incluso actividades positivas cuando se revelaba que su carácter personal era incompatible con los valores caritativos. No se trata solo de lo que dijo, explicó otro excolaborador, sino de la suposición de que alguien que trabaja en el sector público debe ser estúpido y pobre, y que esas características harían aceptable el acoso. Eso revela una visión del mundo incompatible con el tipo de liderazgo que ha desempeñado en nuestra comunidad. El análisis de los prejuicios de Ahmed destacó cómo su momento viral había expuesto defectos de carácter más profundos que iban más allá de la insensibilidad lingüística para abarcar una falta de respeto fundamental a la dignidad humana basada en el estatus económico y social. Las consecuencias sociales de su comportamiento crearon un aislamiento que la riqueza no pudo curar y un daño a la reputación que el dinero no pudo reparar. Los círculos ricos que una vez habían acogido con agrado a Ahmed ahora lo veían como un lastre cuya presencia amenazaba su propia posición social y su eficacia filantrópica. El equipo legal que Ahmed reunió para gestionar las consecuencias de su incidente viral de acoso descubrió rápidamente que el comportamiento de su cliente había generado múltiples vulnerabilidades que iban más allá de simples problemas de relaciones públicas y se convertían en posibles responsabilidades civiles y penales. Las declaraciones del señor Hassan podrían interpretarse como acoso basado en la percepción de origen nacional y situación económica, explicó el abogado laboral David Chen durante una consulta que reveló el alcance de la posible exposición legal de Ahmed. Y la naturaleza pública del incidente crea complicaciones adicionales relacionadas con la difamación y la inflicción intencional de angustia emocional. El análisis legal demostró cómo la documentación del acoso en redes sociales podría proporcionar evidencia para diversas demandas civiles, a la vez que complica las estrategias de defensa tradicionales que se basaban en refutar los hechos o la intención. La decisión del restaurante de vetar permanentemente al señor Hassan sienta un precedente para que otros negocios tomen medidas similares, continuó Chen. Y su comportamiento podría desencadenar investigaciones por parte de organizaciones de derechos civiles que buscan casos de referencia para establecer protecciones más sólidas para los trabajadores del sector servicios. Las implicaciones legales más amplias del incidente de Ahmed trascendieron su situación personal e incluyeron cuestiones de protección laboral que afectaron a millones de empleados del sector servicios que sufrieron acoso similar sin documentación viral que respaldara sus denuncias. También nos preocupa el posible impacto en sus licencias comerciales y certificaciones profesionales, señaló Chen, ya que varios organismos reguladores tienen requisitos de conducta que podrían activarse por incidentes de acoso documentados que demuestren incompetencia para puestos de confianza. Las implicaciones para la licencia profesional revelaron cómo los momentos virales podían tener consecuencias en cascada que afectaban la capacidad de una persona para llevar a cabo negocios, en lugar de solo su reputación social o sus relaciones personales. Lo más preocupante es que el comportamiento del señor Hassan fue captado desde múltiples ángulos de cámara con audio nítido, concluyó Chen, lo que imposibilita refutar lo sucedido o alegar que sus declaraciones fueron malinterpretadas o sacadas de contexto. Este es precisamente el tipo de evidencia que hace que los casos de derechos civiles sean indefendibles. La vulnerabilidad legal que enfrentó Ahmed reflejó cómo la documentación en redes sociales podía transformar el acoso, de conflictos interpersonales difíciles de probar, en violaciones legales claras con pruebas concretas y múltiples testigos. La evaluación del abogado pintó un panorama de exposición legal que se extendía mucho más allá de la suposición inicial de Ahmed de que insultar a alguien en árabe no tendría consecuencias porque ella no podía entender ni responder a sus comentarios. El impacto psicológico de la humillación global comenzó a afectar la salud mental de Ahmed mientras luchaba por sobrellevar la transformación de un respetado empresario a un símbolo internacional de prejuicios, cuyo comportamiento había sido condenado por millones de desconocidos. Se ha vuelto completamente aislado, informó un familiar que pidió el anonimato, porque donde quiera que va,
la gente lo reconoce por los vídeos y lo confronta por su comportamiento o lo evita por completo. Las consecuencias sociales de la fama viral por comportamiento negativo crearon una forma de responsabilidad pública que las consecuencias tradicionales no podían igualar en alcance y persistencia. Lo peor es que realmente no entendía por qué lo que decía estaba mal, continuó el familiar, porque ha vivido toda su vida en círculos donde menospreciar a los trabajadores del sector servicios era normal, y nunca cuestionó si esa actitud era apropiada o moral. El análisis de la mentalidad de Ahmed reveló cómo la riqueza y los privilegios podían crear puntos ciegos morales que impedían el reconocimiento de la dignidad humana básica, independientemente del estatus económico o social. Ahora se ve obligado a afrontar el hecho de que sus valores son fundamentalmente incompatibles con los estándares contemporáneos de decencia humana, observó el familiar, y ese es un ajuste psicológico difícil para alguien que nunca ha tenido que examinar sus suposiciones sobre los demás. El ajuste de cuentas que Ahmed enfrentó no solo implicó consecuencias profesionales, sino que también abarcó cuestiones fundamentales sobre su carácter y visión del mundo que se habían revelado a través de su interacción con alguien a quien había subestimado. Ahora está en terapia, concluyó el familiar, intentando comprender cómo su comportamiento afectó a Sara y que revela sobre el tipo de persona en la que se ha convertido, pero será un largo proceso de reconstrucción tanto de su carácter como de sus relaciones con los demás. El reconocimiento del apoyo psicológico reflejó el reconocimiento de que el momento viral de Ahmed le había generado oportunidades de crecimiento personal, así como consecuencias profesionales y sociales. La transformación del prejuicio inconsciente a la autorreflexión forzada representó el tipo de desarrollo del carácter que su riqueza y privilegio le habían permitido evitar previamente mediante el aislamiento social de quienes podrían cuestionar sus suposiciones. El proceso terapéutico al que accedió Ahmed representó el reconocimiento de que su conducta había revelado defectos de carácter que requerían de intervención profesional para abordarlos eficazmente. Las oportunidades que surgieron del momento viral de Sara la transformaron de camarera de restaurante a una codiciada oradora y defensora de la dignidad de los trabajadores de servicios, a la vez que impulsaba su carrera jurídica gracias a una visibilidad que el dinero no podía comprar. Los bufetes de abogados compiten por ofrecerle puestos, informaron los medios de comunicación legales que siguieron el impacto profesional de su confrontación viral, porque su demostración de inteligencia, serenidad y valentía moral bajo presión representa exactamente el tipo de carácter que los clientes desean para representar sus intereses. El reconocimiento profesional derivado de su gestión del acoso le proporcionó beneficios concretos que validaron su decisión de responder públicamente en lugar de ignorar el comportamiento de Ahmed o manejar la situación en privado. La Fiscalía ha acelerado su proceso de contratación, señalaron fuentes laborales, y varios jueces han solicitado específicamente que se la asigne a sus tribunales porque están impresionados con su capacidad para tratar con personas difíciles manteniendo los estándares profesionales. La respuesta de la comunidad jurídica al momento viral de Sara demostró cómo las demostraciones públicas de carácter pueden mejorar la reputación profesional en ámbitos donde la integridad y la serenidad son cualidades esenciales. La han invitado a dar charlas en universidades sobre diversidad lingüística y dignidad laboral, añadieron fuentes académicas, porque su historia ilustra cómo la educación y la competencia cultural pueden utilizarse para responder a los prejuicios de forma que generen un cambio positivo, en lugar de solo satisfacción personal. Las oportunidades para dar charlas reflejaron el reconocimiento de que la experiencia de Sara tenía un valor educativo que iba más allá del entretenimiento, al ofrecer lecciones sobre cómo enfrentarse al acoso manteniendo la autoridad moral. La Asociación de la Industria Restaurantera quiere que desarrolle programas de formación para gestionar el acoso de clientes, revelaron fuentes empresariales, porque su enfoque demuestra cómo los empleados pueden defenderse sin agravar las situaciones ni comprometer los estándares de servicio al cliente. Las oportunidades de consultoría profesional que surgieron a partir de su momento viral crearon nuevas trayectorias profesionales que se basaron en su demostrada experiencia en el manejo de situaciones interpersonales difíciles con gracia y eficacia. La transformación del enfrentamiento de Sara en un restaurante en múltiples oportunidades profesionales demostró cómo los momentos virales pueden generar resultados positivos cuando las personas responden a la adversidad con inteligencia y dignidad, en lugar de ira o venganza. El reconocimiento que recibió validó sus logros educativos, a la vez que desafió los estereotipos sobre el trabajo en el sector del servicio y las personas que lo eligen.
La atención mediática que rodeó la historia de Sara propició conversaciones más amplias sobre el sesgo lingüístico, las suposiciones educativas y el trato a los trabajadores de servicios, abordando problemas sistémicos en lugar de solo el comportamiento individual. La historia de Sara pone de relieve cómo las personas hacen suposiciones sobre la inteligencia basándose en la apariencia, el acento o la ocupación, señaló la doctora María Santos durante una entrevista televisiva sobre el prejuicio lingüístico, y cómo esas suposiciones pueden conducir a comportamientos que revelan el carácter de la persona prejuiciosa en lugar de algo significativo sobre su víctima. El análisis académico de la experiencia de Sara proporcionó un marco educativo para comprender cómo operaba el sesgo en las interacciones cotidianas, a la vez que celebraba su respuesta como modelo para enfrentar la discriminación. El hecho de que respondiera en un árabe perfecto, manteniendo la compostura profesional, demuestra cómo la educación puede utilizarse como herramienta para la dignidad, en lugar de solo para el progreso personal, continuó la doctora Santos, y su decisión de abordar el comportamiento públicamente en lugar de en privado demuestra la comprensión de que el acoso afecta a las comunidades, no solo a los individuos. La perspectiva sociológica del momento viral de Sara enfatizó cómo las respuestas individuales al prejuicio podrían generar un cambio social más amplio al exponer comportamientos inaceptables, y al mismo tiempo, modelar alternativas apropiadas. Su historia se está utilizando en programas de formación sobre diversidad, señalaron consultores corporativos, porque ilustra a la perfección cómo las suposiciones sobre las personas basadas en su trabajo o apariencia pueden llevar a revelaciones vergonzosas sobre nuestro propio carácter y valores. Las aplicaciones educativas de la experiencia de Sara extendieron su impacto más allá de la reivindicación personal, abarcando esfuerzos sistemáticos para reducir el acoso laboral y los prejuicios culturales. Se ha convertido en un símbolo de cómo la educación y la dignidad pueden triunfar sobre la riqueza y los prejuicios, concluyeron analistas de redes sociales, y su historia sigue inspirando a personas que enfrentan situaciones similares en sus propios lugares de trabajo y comunidades. El impacto cultural más amplio de la respuesta de Sara al acoso generó un cambio duradero que se extendió mucho más allá de su experiencia individual, influyendo en políticas, programas de formación y actitudes sociales sobre el respeto y la dignidad en entornos profesionales. La naturaleza viral de su historia garantizó que millones de personas aprendieran valiosas lecciones sobre las consecuencias de las suposiciones prejuiciosas y el poder de la educación para defender la dignidad humana contra la discriminación. Las instituciones educativas que consideraron a Sara un ejemplo de éxito comenzaron a incorporar su historia en planes de estudio que abordaban la competencia multicultural y la ética profesional. Las becas creadas en nombre de Sara reflejan el reconocimiento de que su historia representa valores más amplios sobre la educación, la oportunidad y el uso del conocimiento para defender la dignidad humana contra los prejuicios y la discriminación. La Universidad de Columbia ha establecido la beca Sara Thompson para estudiantes del sector servicios que cursan carreras en Derecho y Servicio Público, anunciaron las autoridades universitarias durante una ceremonia en homenaje a su reacción viral ante el acoso laboral. Porque su historia demuestra que la inteligencia y el potencial de liderazgo existen en cualquier profesión y situación social. El reconocimiento académico a la trayectoria de Sara creó oportunidades duraderas para otros estudiantes, a la vez que celebra el valor de las diversas experiencias profesionales para el desarrollo de líderes integrales. La beca priorizará a los estudiantes que hayan trabajado en el sector servicios durante su formación, explicó el decano de estudiantes de la universidad, porque el ejemplo de Sara demuestra cómo dicha experiencia puede desarrollar la empatía, las habilidades de comunicación y la comprensión de diferentes perspectivas sociales que mejoran la eficacia profesional. Los criterios para la beca reflejan el reconocimiento de que la experiencia de Sara en restaurantes contribuyó, en lugar de perjudicar, a su desarrollo profesional y la formación de su carácter. Las facultades de Derecho de todo el país están implementando programas similares, señalaron periodistas educativos, porque la historia de Sara ha puesto de relieve cómo las suposiciones tradicionales sobre la trayectoria profesional pueden pasar por alto a personas talentosas que aportan perspectivas y experiencias únicas a las carreras jurídicas. La respuesta institucional al momento viral de Sara generó cambios sistemáticos que beneficiarían a las futuras generaciones de estudiantes, a la vez que honrarían su contribución al fomento de la dignidad y el respeto en el lugar de trabajo. El aspecto más importante de estas becas, observaron expertos en política educativa,
es que reconocen el trabajo en el sector servicios como una valiosa experiencia profesional, en lugar de algo que debe superarse u ocultarse a futuros empleadores. El cambio de perspectiva sobre la experiencia en el sector servicios reflejó cambios más amplios en la forma en que las instituciones educativas y los empleadores evaluaban a los candidatos para programas y puestos competitivos. La historia de Sara nos ha obligado a examinar nuestros propios sesgos sobre qué constituye una valiosa experiencia profesional, admitieron los responsables de admisión de las facultades de Derecho, y a reconocer que el carácter y la inteligencia se demuestran a través del comportamiento, y no solo de las credenciales académicas o los antecedentes familiares. El impacto a largo plazo del momento viral de Sara en la política y la práctica educativa creó un cambio duradero que se extendió mucho más allá de su situación individual para beneficiar a innumerables otros estudiantes que habían sido pasados por alto debido a suposiciones sobre sus antecedentes profesionales. El impacto legislativo del incidente viral de acoso de Sara comenzó a emerger a medida que los legisladores reconocieron la necesidad de mayores protecciones para los trabajadores del sector servicios que sufrieron discriminación y abuso por parte de clientes que creían que su situación económica los eximía de responsabilidad. La ley Sarah Thompson establecerá protecciones legales claras para los empleados del sector servicios que sufren acoso basado en su inteligencia, educación o situación económica percibidas, anunciaron los legisladores estatales, inspirados por su historia para abordar los problemas sistemáticos de la protección laboral. Y establecerá sanciones civiles para los clientes cuyo comportamiento genere entornos laborales hostiles para los empleados. La legislación propuesta reflejó el reconocimiento de que la experiencia de Sara representaba patrones más amplios de acoso que afectaban a millones de trabajadores del sector servicios que carecían de documentación viral que respaldara sus reclamos de dignidad y respeto. La ley permitirá a las empresas reclamar daños y perjuicios a los clientes que acosen a los empleados, explicaron los defensores legales que trabajaron en la redacción del proyecto de ley, lo que generará consecuencias financieras para comportamientos que actualmente no tienen ninguna responsabilidad legal más allá de ser obligados a abandonar los establecimientos. Este enfoque innovador para la protección laboral reconoció que el derecho laboral tradicional se centraba en las relaciones entre empleadores y empleados, ignorando el comportamiento de los clientes que podría generar entornos laborales hostiles para el personal de servicios. El caso de Sara documenta a la perfección cómo se manifiesta el acoso en el sector servicios, señalaron los abogados de derechos civiles que apoyaron la legislación, y su respuesta viral demuestra que la educación y la dignidad pueden triunfar sobre la riqueza y los prejuicios cuando se apoyan en marcos legales adecuados. El impulso legislativo generado por su historia reflejó cómo momentos individuales de valentía pudieron catalizar cambios sistemáticos que protegieron a categorías enteras de trabajadores del acoso y la discriminación. El aspecto más importante de esta legislación, concluyeron los expertos en derecho laboral, es que reconoce a los trabajadores del sector servicios como profesionales que merecen las mismas protecciones laborales disponibles para los empleados de otros sectores. El reconocimiento legal del trabajo en el sector servicios como una actividad profesional legítima y digna de protección representó un cambio significativo en la forma en que el derecho laboral abordaba el acoso y la discriminación en los sectores de atención al cliente. La historia de Sara se ha convertido en un punto de encuentro para los derechos de los trabajadores del sector servicios, observaron los defensores laborales, porque ilustra a la perfección cómo las suposiciones sobre la inteligencia y el valor pueden conducir a comportamientos que violan la dignidad humana básica. El impacto duradero de su momento viral en las protecciones legales de los trabajadores del sector servicios generó un cambio que beneficiaría a millones de empleados que se enfrentaron a un acoso similar sin las credenciales educativas ni las habilidades lingüísticas que le habían permitido a Sara defenderse con tanta eficacia. La atención internacional que recibió la historia de Sara puso de relieve problemas similares de clasismo y prejuicios lingüísticos en el sector servicios de todo el mundo, lo que generó un debate global sobre el respeto, la dignidad y el trato a los trabajadores, independientemente de su estatus económico o social. La respuesta de Sara al acoso ha resonado entre los trabajadores del sector servicios de docenas de países, informaron los medios internacionales que cubrieron el impacto global de su momento viral. Porque la suposición de que el trabajo en el sector servicios indica baja inteligencia o educación es una forma universal de prejuicio que trasciende las fronteras culturales. La relevancia intercultural de su experiencia demostró cómo el contenido viral en redes sociales podía abordar problemas humanos universales,
a la vez que celebraba la valentía y la dignidad individuales. Trabajadores de restaurantes en París, personal de hoteles en Tokio y empleados de tiendas minoristas en Londres han compartido historias similares inspiradas en el ejemplo de Sara, señalaron los analistas de redes sociales que dieron seguimiento a la difusión global de su historia, creando un movimiento internacional que exige respeto para los empleados del sector servicios, independientemente de la riqueza o la posición social de los clientes. La respuesta mundial al acoso de Ahmed y a la de Sara generó solidaridad entre los trabajadores del sector servicios que anteriormente se habían sentido aislados en sus experiencias de abuso y discriminación por parte de los clientes. El aspecto más impactante de la historia de Sara, observaron defensores internacionales del trabajo, es cómo demuestra que la educación y la dignidad pueden triunfar sobre la riqueza y los prejuicios, independientemente del contexto cultural o las barreras lingüísticas. Los temas universales de su momento viral trascendieron las fronteras nacionales para generar un entendimiento común sobre el valor del trabajo en el sector servicios y la importancia de tratar a todas las personas con respeto, independientemente de sus circunstancias profesionales. Su historia se está traduciendo a docenas de idiomas, informaron investigadores de medios digitales, porque el mensaje central sobre la dignidad humana y el respeto resuena en todas las culturas y sistemas económicos. El impacto global del enfrentamiento de Sara con Ahmed generó un cambio duradero en la forma en que los trabajadores del sector servicios de todo el mundo comprendían su valor y defendían su dignidad contra el acoso y la discriminación. La etiqueta almohadilla Respect Service Workers se ha utilizado en protestas y campañas de defensa en todos los continentes, señalaron organizaciones internacionales de derechos civiles, demostrando cómo los momentos individuales de valentía pueden inspirar movimientos globales por el cambio social. La transformación de la experiencia de Sara en un restaurante en un símbolo internacional de resistencia al acoso reflejó el poder de las redes sociales para amplificar voces que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. El legado duradero de su momento viral continuó inspirando a los trabajadores de servicios de todo el mundo a exigir respeto y desafiar a los clientes a examinar sus propias suposiciones sobre la inteligencia, el valor y la dignidad humana. El impacto a largo plazo del momento viral de Sara continuó influyendo en los debates sobre el respeto, la dignidad y el valor del trabajo en el sector servicios, impulsando industrias enteras y desafiando las suposiciones clasistas sobre la inteligencia y la valía. Trabajadores de restaurantes de todo el país han compartido sus propias historias inspiradas en el ejemplo de Sara, informaron defensores laborales, creando un movimiento que exige respeto para los empleados del sector servicios, independientemente del estatus económico o la posición social de los clientes. La respuesta colectiva a la historia de Sara impulsó cambios en las políticas que protegieron a los trabajadores del sector servicios del acoso, estableciendo consecuencias claras para los clientes que violaran las normas básicas de decencia humana. Varios estados están considerando una legislación que permitiría a las empresas demandar a los clientes por acoso a empleados, señalaron analistas legales, utilizando el caso de Sara como ejemplo de cómo la documentación viral puede proporcionar evidencia de violaciones de derechos civiles que antes eran difíciles de procesar. Las implicaciones legislativas de su experiencia demostraron cómo los momentos individuales de valentía podían catalizar un cambio social más amplio que beneficiara a comunidades enteras de trabajadores que enfrentaban desafíos similares. Su Facultad de Derecho ha creado una beca en su nombre para estudiantes interesados en derechos civiles y derecho laboral, anunciaron fuentes académicas, porque su historia demuestra cómo la educación jurídica puede utilizarse para defender la dignidad humana en situaciones cotidianas, en lugar de solo en litigios judiciales. El reconocimiento institucional del impacto de Sara creó oportunidades educativas duraderas, al tiempo que honraba su contribución al fomento de la dignidad y el respeto en el trabajo. La lección más importante de la historia de Sara, concluyeron los defensores de los derechos laborales, es que la inteligencia, la educación y la valía existen en toda profesión y situación social, y que tratar a las personas con respeto no es solo buena educación, es la decencia humana fundamental que revela nuestro propio carácter más que cualquier otra cosa. El fundamento filosófico del respeto a la dignidad humana que surgió de su momento viral generó un cambio duradero en la forma en que la sociedad entendía la relación entre la riqueza, la educación y el carácter moral. Sara se ha convertido en un símbolo de cómo la valentía individual puede generar cambio social, observaron los críticos culturales,
Y su historia sigue inspirando a las personas que enfrentan discriminación a responder con dignidad en lugar de ira. El impacto duradero de su enfrentamiento con Ahmed demostró cómo los momentos virales podían trascender el entretenimiento para generar un progreso social significativo cuando las personas optaban por responder a la adversidad con inteligencia, serenidad y valentía moral. La transformación de un incidente de acoso en un restaurante en un movimiento global por la dignidad de los trabajadores del sector reflejó el poder de las redes sociales para difundir importantes problemas de justicia social, a la vez que celebraban el carácter y los valores que generaron un cambio positivo en el mundo.